Muchas gracias. Ahora estoy pues incursionando, empezando ya a dedicarme a la práctica clínica. Tomé mi diplomado ahí con ustedes, Ah, muy el bien. de psicoterapeutas y el de psicología clínica. Y bueno, me interesa porque atiendo adolescentes. Entonces, me gustaría mucho saber de qué se trata y tomarlo, que esa es la intención. Ah, qué bien, muy bien, muy bien, pues muy interesante. ¿Y de qué trabaja, adolescentes de qué edad, qué edad? Bueno, digo, ahí, He trabajado con adolescentes de 13 años, sí. eh, de 13, de 15, que son con los que he tenido un poco más de contacto, 17, que son los que he podido atender. Pero pues siempre sí, a veces faltan como herramientas, o esa es como la sensación que regularmente tengo. Eso es. Y muy bien, ¿por qué te interesaste por los adolescentes? Pues empecé atendiendo de todo, niños, adolescentes, pero creo que contacto muy bien con ellos, Mm. con los chicos de esas edades, los de 17, los de 13, como que hago buen contacto con ellos y les gusta trabajar conmigo. Ah, muy bien, es Entonces, una excelente razón. sí, a veces pues sí considero que me faltan como herramientas, sobre todo para trabajar con ellos, porque creo que las que tengo son como más para adultos, muy enfocadas a Mm. los adultos y sí me gustaría como aprender otras formas. Muy bien, Janet. Pues muchas gracias por compartirnos esto, porque sí nos da elementos también. Y mira, ya está por aquí. Ah, no, creo que ya salió Antonio, porque estaba Antonio. Estaba un Antonio, pero ya no Ajá. está. No, ya no está, creo que se salió. Pero ahorita vamos a dar unos minutos más para iniciar. De cualquier manera, pues queda grabada y la estamos compartiendo porque es una manera de que se enteren precisamente de la necesidad, como la necesidad que tiene Janet de conocer los contenidos y porque muchas personas pues ahorita no pueden estar por el horario, en fin, ¿no? Pero ya se queda como una forma de difundir el diplomado. Jocelyn, entonces si te parece, iniciamos 4 días y a ver si se suma Antonio para poder Claro que sí. preguntarle también. ¿Dónde está? Pero sí, esto que dice Janet, ¿no? Regularmente iniciamos como dedicándonos a todas las edades, pero sí, conforme pasa el tiempo, pues también la misma situación, ¿verdad? Por alguna razón, como dices, el hecho de conectar con ellos hizo Sí, que te decidieras por los adolescentes y así pasa, ¿no? Algunos con las mujeres, por ejemplo, yo un poquito más como con las mujeres de cierta edad sí, también. Muy bien. sí. A mí me cuesta un poco de trabajo, por ejemplo, con los niños muy Mm, chiquitos. mm. eh, sí puedo trabajar, pero los papás me cuestan mucho trabajo. Ah, eso es. Sí, ¿verdad? ¿Trabajas en alguna escuela, Janet? No, no, no. No. Ah, Trabajé hace muchos años, daba clases, después daba asesorías a los papás, después estuve en el área de reclutamiento en empresas y bueno, ahorita estoy como incursionando ya en esta parte. muy bien, qué interesante. Muy bien, pues vamos a esperar unos minutos y ya damos Sí, inicio. Gracias, Janet. El sábado tuvimos la presentación del diplomado en terapia cognitivo-conductual. También fue muy interesante. Pues esperemos que se vayan incorporando personas. ¿Les parece bien? Para poder también la atención, ¿no? Pues, ¿y cómo va a ser para una grabación entonces? Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por su presencia. Estudiar psicología y psicoterapia para adolescentes es fundamental porque la adolescencia es una etapa de construcción profunda de la identidad, donde se reorganizan las emociones, el pensamiento, los vínculos y el sentido de vida, y estarán de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Y que lo que ocurre en este periodo, pues realmente deja huellas muy importantes y significativas en la salud y salud psicológica de las personas posteriormente adultas, ¿no?
comprender al adolescente implica ir más allá de la conducta visible, ¿no? Pues que son rebeldes, que son disruptivos, que, en fin, ¿no? Más allá de eso, significa reconocer sus conflictos internos, sus búsquedas, sus miedos y su necesidad de ser visto y escuchado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta parte? La formación especializada, por lo tanto, permite intervenir de manera oportuna, científica y prevenir problemáticas más graves y acompañar procesos de cambio con sensibilidad y conocimiento. Hoy más que nunca, y creo que estarán de acuerdo conmigo también, de que los adolescentes enfrentan desafíos, ¿no?, más fuertes que en otra etapa. A nosotros nos tocó por la complejidad de la sociedad, por todo lo que está en, todas las variables que están hoy presentes, como la presión social, el uso intensivo de la tecnología, las crisis, la ansiedad, depresión y dificultades para relacionarse. Por todo esto, AMAPSI recientemente, tenemos 3 ediciones, ¿verdad, maestra Jocelyn? Recientemente abrió el diplomado en Psicología y Psicoterapia para Adolescentes, el cual brindamos en este momento en 2 modalidades, solo en línea y modalidad abierta. Pero antes de dar más detalles sobre los aspectos administrativos, la maestra Jocelyn Reyes Fonseca, quien es titular de este diplomado, hará una presentación del programa de estudio y posteriormente hablaremos ya en concreto de los aspectos administrativos. Muchas gracias, Janet, por estar en este espacio. Adelante, maestra Jocelyn. Perdón, es que estaba pasando el de, ya saben, aquí en México nunca pasa falta el que cuando estás haciendo algo importante, pasen estos señores de las compras. Bueno, el diplomado en psicología en el adolescente, pues en primer lugar surge por una necesidad de formar personas que sepan trabajar con el adolescente y que puedan tener los conocimientos teóricos, sobre todo en la parte del desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos trabajar de repente con ellos porque están en una etapa que es muy poco estudiada en la escuela, en diplomados o en alguna otra variante, porque por lo regular nos centramos en los niños o en los adultos. Pero esta etapa de transición, si la podemos llamar así, es algo que es poco estudiada. Y de repente tenemos terapeutas de adultos que trabajan con adolescentes y no hacen clic porque no tienen como este perfil, ¿no? O terapeutas de niños que les da miedo incursionar a la parte del adolescente por toda la complejidad que tiene el adolescente, ¿no? En esta crisis, en esta pubertad, en estos duelos que pasan en esta etapa, pero también no solamente los duelos que puede llegar a tener el adolescente, sino todo el contexto que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a poner como cosas en claro. Entonces, ¿puedo compartir pantalla? Sí, adelante ya. Gracias. Un segundito. Aprovecho para decir que tenemos 15 personas que están en Facebook. Entonces, sí tenemos público, pero en Facebook. Un segundito. Bueno, el diplomado en psicología y psicoterapia para adolescentes, ¿por qué surge? Les voy a contar un poco de la historia. Hace 2 años, junto con una compañera, que también es docente del diplomado, la maestra Araceli Hernández, le conté mi sueño, que era tener un diplomado especializado en adolescentes, no en niños, no en adultos. Y al haber la necesidad de ver que los alumnos que tenemos de psicología infantil se quedan como en esta parte de qué sigue después de la infancia, creo que nos da un parámetro muy importante para estas especialidades que tenemos en AMAPS, ya sean de los clínicos o de los infantiles, a incursionar en cualquiera de estos dos con esta etapa que está en medio de, ¿ok? Y entonces, empezando a investigar, nos dimos cuenta de las estadísticas, estas estadísticas que son preocupantes.
Los adolescentes por mucho tiempo han sido un fantasma en nuestra sociedad, en donde pensamos que tarde o temprano van a crecer y van a madurar. Pero la realidad hoy en día es que en las encuestas nos mencionan incrementos significativos en depresión, en ansiedad, en ideación suicida y también en comportamientos que les generan patologías. ¿Ok? Entonces, esto unado a toda la parte social, familiar, escolar y sus crisis que tienen propias de la edad, pues es un conjunto perfecto para generar una crisis. Y dentro de esas crisis van a salir muchas áreas de su vida, pues, lastimadas, ¿no? Entonces, sí quiero mencionarles que algo que es muy preocupante es el aumento en conductas destructivas, delictivas, adicciones, suicidio, depresión, ansiedad, etcétera. ¿Ok? La otra que también les puedo decir es que en estos 2 años que ya lleva el diplomado, hemos tenido fenómenos sociales muy importantes de observar, como cual esta serie de Netflix de adolescentes, en donde nos hacen ver que el adolescente tiene un lenguaje diferente y que el adulto está perdido en este lenguaje, que muchos son abusados, hay bullying, hay omisión, no tienen como esta parte de darse cuenta de las repercusiones de sus conductas. También tuvimos otro incidente muy importante que fue lo de este chico del CCH Sur que agredió significativamente a varias personas. También es algo que tendríamos que ver y ahí estaríamos hablando incluso de perfiles, pues no sé, hasta cierto punto ya con patologías más importantes de adulto, ¿no? Muchos de los estudios que le hicieron decían que tenía un problema de muchos años de depresión y de una familia disfuncional. Ahí es en donde se gestan muchas cosas y aunado a la falta de cuidados de crianza, de contención y de apoyo, pues obviamente genera lo que está pasando. Entonces, creo que la adolescencia es una etapa de mucho cuidado, pero también de mucho entendimiento y también de mucha presencia, ¿ok? Entonces, estas estadísticas no las olvidemos, porque estas estadísticas son del 2021-22. Ahorita estarán próximas a hacer de nuevo estas estadísticas y obviamente a lo mejor lo más preocupante es que va a aumentar. Algo que no han hecho no hemos hecho a nivel sociedad, es la prevención en esta etapa. Siempre nos vamos como a los niños, hay escuela para padres, hay esto, pero ¿y los adolescentes en dónde desarrollan habilidades? ¿En dónde tienen estas posibilidades de desarrollar destrezas? ¿Va? Entonces, uno de los objetivos o muchos de nuestros objetivos resumidos es identificar factores de riesgo. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque pensamos que el adolescente ya es riesgo. No, tenemos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles podrían ser estos factores de riesgo? La familia, la sociedad, los amigos, incluso hasta el contexto económico pudiera llegar a ser también importante, aunque no es determinante. Cada historia de vida genera contextos diferentes que nos pueden generar riesgo o no. Analizar los contextos sociales y familiares, esto es muy importante, ya que a lo mejor, como comentó a lo mejor al inicio Janet, ella obtuvo destrezas y habilidades en los otros diplomados que le dimos. Aquí vamos a centrarte en la realidad de todo lo que genera o se genera en el adolescente. Y eso es algo que la verdad está muy padre, ¿no? Y aplicar las técnicas. Creo que las técnicas es algo que en todos los diplomados te llevas algo que aprender, que aplicar. Pero si no tienes las bases, no vas a saber en qué momento puedes aplicar estas cosas y por qué y para qué. ¿Ok? Bueno, primer punto es que nosotros desarrollamos este diplomado desde un enfoque biopsicosocial. ¿Qué es esto? Que la parte biológica, psicológica y social determina, ¿ok? Y entonces, de ahí es en donde nosotros gestamos este diplomado. Tenemos que saber toda la parte de desarrollo. Y también hay que ver aparte del desarrollo del cerebro. La parte biológica, por supuesto que sí, porque acuérdense que en
proceso de entre la pubertad y la adolescencia es en donde vienen estos caracteres secundarios que se externan a través del cuerpo. Y obviamente, al existir un incremento en estas hormonas, pues también tenemos más probabilidad de desarrollar ciertas cosas. La parte de la familia, la sociedad, eso es otro boleto. ¿Por qué? Porque determinan para bien o para mal. Y la parte de la psicología de cada uno también va a gestarse desde en dónde estoy yo desarrollado, ¿no? ¿Cómo es mi tipo de familia? ¿Qué acuerdos hay en mi familia? ¿Y qué acuerdos no tengo en mi familia? ¿Ok? Otra de las cosas que es muy importante y creo que nos preguntan mucho es la corriente psicológica. ¿Qué corriente psicológica tiene tu diplomado, José? Bueno, yo no me puedo casar con una corriente psicológica porque mi adolescente tiene necesidades completamente diferentes, ¿ok? Y entonces, la corriente que queda mejor en esto es un diálogo entre corrientes psicológicas. ¿Qué es esto? Este enfoque permite a los profesionales abordar problemas de manera más afectiva, considerando diferentes perspectivas o enfoques teóricos, ¿va? Por lo regular, nosotros aquí en el de adolescentes, mi compañera, esta Araceli, es cognitivo-conductual. Yo soy una fiel creyente de la teoría de la praxis y la practico con consulta con niños y adolescentes. Entonces, creo que tener esta parte del conocimiento de varias áreas y de varias corrientes psicológicas te permite tener posibilidades, ¿va? Entonces, dentro de estas corrientes, por supuesto que sí mencionamos mucho la teoría de la praxis, con la parte de la sociedad del afecto, de la familia, incluso hasta abordamos procesos de pareja y de familia, porque también nos toca familias que se rompen en la adolescencia y que los papás se andan dando unos encontronazos muy fuertes con ellos, ¿no? O padres que de plano te dicen, llegan a la consulta, yo ya no puedo con él, arréglamelo. Entonces, todo esto es entender como que la historia, ¿va? Como la evolución. Ahora, nosotros hablamos de adolescentes, pero mucho de esto surgió y se gestó en la primera infancia. Me toca mucho de repente pacientes, adolescentes, que los papás se quejan mucho de que el adolescente no es ordenado, que no es cuidadoso, que no tiene su espacio limpio y ordenado. Y muchas veces en la etapa de la adolescencia no es para generar hábitos. Eso se tiene que dar desde el preescolar. Muchos no tienen esta información y entonces esperan que en la adolescencia agarren la onda y con eso pues tengan un poquito más de conciencia. Pero la realidad es que ellos están enfocados en otros procesos y estos procesos son más sociales, no tanto de estructura. Entonces tenemos que ver eso, que muchas veces los papás de los adolescentes dejaron que siguiera creciendo y no empezaron a trabajar con ellos desde que eran pequeños. Van a decir, a ellos es que te estás viéndote muy abajo. No, por supuesto que sí. En la parte de la preescolar, primaria baja, que sería primero, segundo y tercer año, es para gestar toda esta parte de horarios, rutinas, establecer hábitos, hasta de higiene. En primaria alta, que ya viene siendo los inicios de la pubertad o estos cambios, es en donde ya buscan como cuestiones sociales, el poder identificar qué me gusta, qué sí, qué no. Y en la secundaria, la parte social determina muchas cosas, ¿no? Cómo me arreglo, cuánto me tardo, si hay algo que no me gusta de mi cara, de mi cabello, si el otro hace un comentario y me genera como más estrés en mí. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Y entonces en la adolescencia más bien dicho, el padre quiere que nos arreglemos al 100%, pero entonces el trabajo es más fuerte por todo lo que no se han generado de estructura. Y entonces eso genera fastidio de repente de, ay, todo eso tengo que trabajar. Y tú, pues sí, ¿por qué? Porque todo eso ya lo tendríamos que traer, si no al 100,
sí de haber tenido ya una base para de ahí agarrarnos y seguir construyendo. Pero bueno, muchos adolescentes no lo traen. ¿Por qué? Porque hay como cierta sobreprotección por parte de las crianzas en donde te dicen, es que está chiquito, es que qué tal si le pasa algo. Obviamente vamos a respetar esta etapa de desarrollo en la que podamos formar cosas y vamos a ir de menos a más. Menos responsabilidad o una responsabilidad pequeña a responsabilidades cada vez más complejas o más elaboradas. ¿Ok? Luego, nuestro temario. Híjole, nuestro temario yo les diría que es muy ambicioso. Y decir muy ambicioso tiene que ver con muchas cuestiones. Recordando el modelo que estamos viendo que es biopsicosocial, este temario empieza con el módulo 1. Esto es esta parte sociológica, por así decirlo, del adolescente. ¿Qué onda con el adolescente en el siglo XXI? Porque muchas personas piensan que el adolescente es el del papá cuando él era chavo o así, ¿no? Y entonces esta adolescencia se ha modificado muy fuerte. ¿Por qué? Por todos estos tribus urbanas, que eso es el término correcto, que se están desarrollando y se están cambiando actualmente. Si nosotros no conocemos que en la adolescencia están en un periodo de identidad, en donde muchas veces tienen que probar diferentes tribus urbanas para encontrar en la que caen y la que les adopte mejor a sus necesidades y gustos, ¿qué vamos a tener? Pues un chico que va a estar brincando entre uno y otro. Ahorita, por ejemplo, hemos tenido un cambio significativo en esta cuestión social de las tribus urbanas. ¿Por qué? Por fenómenos que se dieron a nivel, pues sí, social, como las narcoseries, que de ahí empezaron a salir muchos estereotipos del adolescente de hoy en día, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta en esta parte, estamos haciendo la imitación de modelos, que nos menciona mucho Esteban Dura, ¿no? El adolescente va a imitar, no va a saber identificar hasta cierto punto lo que es bueno o es malo, él solamente quiere pertenecer. Y entonces, en estos modelos que tenemos ahorita, pues vamos a ver los típicos muchachos que están en las motonetas, que están tatuados, que traen su cortecito en la ceja, bueno, que dicen que son chacas, ¿no? Así se autodenominan. Pero también estamos viendo un incremento significativo en todas estas operaciones estéticas o arreglitos que están teniendo las chicas a temprana edad, ¿no? La producción excesiva de cejas, pestañas, uñas, ¿cómo se llama? Rellenos de labios y no sé qué, quedan como un parámetro muy importante para en un futuro hacerse operaciones estéticas, ¿no? Y la otra que también vamos a ver es la parte de las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales? Porque las redes sociales están educando a una generación de inmediatez. ¿Cuál es esta generación de inmediatez? Cuando en terapia empiezas a trabajar con un chico, algo que tienen es la carencia de un proyecto de vida. Ya no saben hacia dónde. Y entonces todo lo quieren hacer ahorita, en el aquí y en el ahora. Y entonces yo voy a abrir un canal de videos o voy a abrir mi TikTok y me voy a hacer millonario y entonces no me importa qué pase para dentro de 3 o 4 años, no importa el ahorita. Y si ahorita me hago millonario, pues me voy a comprar esto, voy a hacer aquello. Entonces, eso hace que no tengan un proyecto de vida, que no piensen en un futuro y que estén viviendo todo de forma acelerada, porque esos son los parámetros que están viendo en redes sociales. Chicos que empezaron a tener nada y de repente tienen éxito, se hacen virales, por mencionar algo, y de repente, ¡pum!, dinero, ¿no? Pero no saben cómo administrar esta parte del dinero. ¿Ok? Luego, el módulo 2, que para mí es uno de los módulos que tiene como mucho impacto, son toda esta parte de las teorías sobre la adolescencia. Y todas estas teorías son variables. Sobre todo, mencionamos teóricos como la teoría de la praxis, Margaret Mahler, eh, entre otros, pero sobre todo lo que yo me buscaba cuando empezamos a buscar esta parte de los teóricos, fueran teóricos que no fueran
tan contemporáneos, tan en otros tiempos, sino que fueron un poquito más centrados en el aquí y en el ahora social. Dentro de esos teóricos, yo les puedo mencionar dos. Uno será el doctor Marco, con toda esta parte de la teoría de la praxis y todo lo que nos genera a partir de la parte de la filosofía y todos los conocimientos psicológicos. Pero también tenemos la parte del psicoanálisis contemporáneo, que es algo que no se ha trabajado mucho o que más bien no es muy reconocido porque piensan que el psicoanálisis se quedó con Freud y con sus no sé, con sus seguidores, ¿no? Con sus, sí, con las personas que continuaron con él. En esta parte podemos ver que tenemos un autor psicoanalítico contemporáneo que es Joseph Nobel Freud, es sobrino nieto de Freud y él trabaja con adolescentes. Entonces, estamos buscando que la parte de darles las teorías, si nos hagamos referencia a autores que tienen años estudiando esto, pero también algo contemporáneo, algo que se siga trabajando y evolucionando. Entonces les digo, dos de los autores contemporáneos que vemos es la teoría de la praxis con el doctor Marco y la parte del psicoanálisis moderno, ¿no? O contemporáneo que se llama el autor Joseph Nobel Freud, sobrino nieto, no sé en qué generación de Freud, pero con una carga significativa en la parte del psicoanálisis y él tiene pues hasta donde tengo entendido, sus estudios todavía siguen vigentes en la adolescencia y tiene varios conceptos que son importantes, ¿no? El porqué de la homosexualidad y todo eso. Claro, desde una perspectiva de psicoanálisis. Pero algo que creo yo que está bien, porque no nos quedamos solamente con lo que nos decían hace algunos años, ¿no? Hace más de 40 años o un poquito más. Módulo 3, híjole, y aquí ya empezamos. Afectos. Y afectos trabajamos las teorías del apego. Entonces, en esta parte de las teorías del apego, nos toca ver los tipos de apego. Y cómo es que en esta parte de los tipos de apego, el adolescente se identifica, ¿no? ¿Qué tipos de apego tenemos? El desorganizado, el ambivalente, el ansioso. Y entonces, cómo cada apego, desde la historia de vida del adolescente, genera un vínculo con un apego que lo complementa o lo destruye, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues de repente tenemos eh, apegos ansiosos con personas que les valen la ansiedad, ¿no? Y te dejan en visto y entonces el ansioso, por favor, dime que me quieres y el otro, luego, no te pelo, ¿no? Y esto genera relaciones tóxicas. Y obviamente al ser tan importante la parte de la familia, de la parte de la familia, de toda esta parte de los vínculos, pues tenemos ahí todo un tema. Familia, sí o sí tenemos que ver los tipos de familia y los retos que tienen las familias hoy en día en la parte de la adolescencia. ¿Por qué? Hay un alto incremento en esta parte de las familias reconstruidas, ¿no? O lo que dicen por ahí los tuyos, los míos y los nuestros, en donde ni pela a los míos, ni pela a los tuyos y mucho menos a los nuestros, ¿no? Entonces, en donde tenemos muchos adultos con formas de pensar y de criar diferente y esto genera más caos en el adolescente, ¿va? Las amistades en la adolescencia es un tema que tenemos que ver porque es nuestro referente. Algo que podemos ver mucho es que el adolescente en la secundaria y preparatoria, la parte social es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque le da el sentido de pertenencia. Y entonces empiezan a tener un grupito y es que es mi mejor amigo y se pelean con la mejor amiga y se dejan de hablar y entran en crisis y todo. Hace poco me tocó trabajar con una adolescente de tercer año de secundaria, en donde ella se peleó con la mejor amiga. Y entonces, esta niña o esta chica, la mejor amiga, eh, hizo un complot contra ella y habló con todos los compañeros para que no le hablara. Y entonces ella se sentía ansiosa y muy ansiosa cuando iba a la escuela porque decía, es que yo siento que están viendo en dónde voy a fallar.
para reclamarme, ¿no? Obviamente nos tocó trabajar muchos procesos y como adultos determinamos, sus papás y yo, que a lo mejor un cambio de salón le podría beneficiar. Más aparte, lo que tiene que desarrollar ella con esta parte de las habilidades sociales, identificación de las emociones, regulación emocional y demás. Y les puedo decir que hoy mi paciente es otra chica, otra adolescente más segura de sí misma, pero el ambiente le estaba generando cuestiones muy negativas. Entonces, por eso les digo, hay que conocer los ambientes y los espacios. En este caso, el grupo era un factor de riesgo para ella. Lo cambiamos y ya generamos un factor un poco más protector, porque incluso ella me dice, ya tengo amigos, y la acaban de cambiar ahorita que regresaron de vacaciones de Navidad, de Año Nuevo, y entonces se ha adaptado bastante bien a su nuevo grupo. Y más lo que buscábamos como adultos, hablando de los padres y yo, es que terminara la secundaria de forma saludable para que tuviera un buen recuerdo de la secundaria y cómo logró esta situación, esta crisis que es normal de repente en la secundaria. Y entonces esperamos ya literal que egrese en unos meses de la secundaria y que ella pueda tener mejores amistades o el desarrollo de mejores amistades para la preparatoria. Entonces, es diferente el abordaje también dependiendo de la edad, viendo las destrezas que han desarrollado los adolescentes y las. Por eso este módulo es así como de los de mis favoritos, porque te das cuenta de las tres áreas, ¿no? La familia, tu propio afecto y la parte de las amistades. ¿Cómo es que tú llevas ese afecto a estos contextos? Híjole, módulo 4. Intimidad, pero esta intimidad no nos vayamos a la parte sexual, sino es como esta complejidad o esta parte del vínculo entre los mejores amigos, ¿va? O estas personas que son de mi confianza, ¿no? El noviazgo y toda la parte sexual. En este módulo en específico abordamos muchos temas de identidad sexual. Uno de los temas que es muy importante en el adolescente es que de repente no saben con quién se identifican, si son heteros, si son homosexuales, si son, tienen esta parte de ser pansexuales, género fluido. Entonces sí es importante llevar la guía con ellos porque de lo contrario se pierden. Dentro de estos contextos es muy importante que tú identifiques qué onda con todas estas posibilidades, ¿no? Y que también puedas ver que la parte de la terapia con adolescentes e incluso hasta con niños, ya lo tenemos que generar desde una perspectiva de género, en donde ya no podemos mencionar cosas positivas o negativas. Entonces, al ser, somos incluyentes e inclusivos, podemos mencionar este tipo de lenguajes que mencionan de repente la comunidad, ¿no? Como todes o todas, ¿no? Por ejemplo, apenas con una de mis adolescentes, en el consultorio tengo unos Playmobil. Y los muñequitos, los niños tienen como su cortecito así como, no sé, aquí de honguito. Y me dice, oye, Jos, estos son unos niños. Y yo, ¿qué es eso, Alondra, de niñas? Es que no sabes si son niñas y son niños, pero entonces los niñes entran entre niño y niña. Y yo le dije, ok. Y le digo, ¿y por qué me sacas eso? Dices que yo a veces me siento así como niña, me siento niña y a veces niña. Y yo dije, ok. Y entonces empezamos a reforzar la parte de la identificación sexual, ¿no? Esta paciente tiene un padre pues un poco machista y una madre que es todo lo contrario, ¿no? O sea, la apoya y todo. Y entonces me dice, es que cuando estoy con mamá soy feliz y cuando estoy con mi papá, híjole, me cuesta. Entonces, con esta adolescente, con Alondra, de repente es mucho trabajar con ella ubicación, identificación de muchos procesos típicos, ¿no? De esta edad. Y dentro de esos procesos nos tocó trabajar en la psicoterapia temas de sexualidad, como la menstruación y demás. Entonces,
son temas que son difíciles y que muchas veces el adulto no sabe cómo tomarlos y cómo manejarlos con niños y mucho menos con adolescentes. ¿Qué información le doy que no le genere más problemas a los padres? ¿Qué material puedo recomendar? ¿Qué talleres? ¿Qué cursos? En el caso de mi paciente que les acabo de comentar, trabajamos un taller que se llama Mi primera luna roja. Ya habla toda la menstruación y entonces hablamos del autocuidado, de los cambios corporales y todo eso. Y entonces es una perspectiva incluyente, pero también estamos en esta cuestión de el respetar sus preferencias sexuales, ¿no? Entonces, esa sería la otra parte, ¿no? Dentro de nuestros objetivos, la psicoeducación. Creo que eso es algo que no trabajamos mucho de repente los psicólogos. En el módulo 5 hablamos de problemas y alternativas en la parte de la educación. ¿Por qué? Estamos teniendo un incremento significativo de chicos que ya no quieren estudiar, de chicos que tienen fracaso escolar, de chicos que no fueron diagnosticados a tiempo con algún trastorno de aprendizaje y eso genera que en este momento les tengan pues esta cuestión del fracaso escolar. Entonces, algo que trabajamos mucho en este módulo en específico es el rol del alumno, el rol del docente, cómo se hacen estos adecuaciones curriculares, ¿no? Para cuando a lo mejor te dicen, oye, es que en la escuela me están pidiendo que me mandes sugerencias. ¿Cómo son estas adecuaciones curriculares? ¿Qué trastorno o qué padecimiento tiene mi paciente para que yo pueda mejorar espacios cada vez más positivos para que él pueda concluir cosas, ¿no? Y entonces ahí también viene la otra, que la educación en México está buscando que todos tengamos un nivel de estudios, pero de repente ahorita se están enfocando mucho a lo mejor en desarrollar oficios, en carreras técnicas, en donde se les pueda brindar a estos adolescentes un proyecto de vida si ellos ya no quisieran seguir estudiando. Y nosotros tenemos que saber cuáles son estos cambios, ¿no? Por ejemplo, a mí apenas me tocó este cambio del Comipens, ¿no? Para entrar a la prepa. Y muchos de mis pacientes se quedaron en Poli y en la UNAM. Y entonces era una ansiedad fuerte porque no sabían cómo se iba a manejar. Y entonces a uno le tocó pues investigar, ¿no? Fue en línea, tuvieron tantas situaciones y entonces fue así de, a ver, vamos a trabajar eso, ¿no? Afortunadamente les digo, mis pacientes se quedaron en donde querían, a lo mejor no en el horario que sería el perfecto para ellos, pero sí les permitió tener como esta posibilidad. Trabajamos muchos procesos, incluso hasta procesos de repaso, para ver por dónde es que llegan ellos sus canales de aprendizaje, si son auditivos, si son visuales, si son kinestésicos y demás. También de repente eso te toca trabajar, ¿va? Pero obviamente todo lo que les estoy mencionando es para que ustedes vayan teniendo muchas habilidades y muchas destrezas para que puedan saber cómo solucionar. No, el adolescente siempre llega por la misma problemática. Muchas veces llega por una diferente y dentro del proceso te encuentras como mil multiversos, por así mencionarlo, de posibilidades, ¿no? La otra, que creo que también tenemos que ver, el módulo 6 y aquí ya hablamos como tal de psicopatologías y psicoterapia. Mencionamos las principales psicopatologías que están en incremento y cómo se trabajan y cómo se abordan, ¿ok? Pero algo que se me olvidó es que el psicólogo del adolescente tiene que tener una personalidad de poder eh, estar en el mundo del adolescente, que te puedas mimetizar con él para que sea más rápido este trabajo. Entonces, les cuento otra anécdota, ¿no? Yo tenía una paciente
que ella llegó conmigo porque tenía gastritis ulcerosa y entonces de repente sangraba muchísimo y de repente no, y tenía muchas restricciones alimenticias. Entonces ella se sentía con mucha ansiedad y mucho enojo porque no podía comer lo que ella quería. Y yo dije, ok. Y entonces con esta niña empezamos a relacionar algo, identificación de las emociones a través de canciones. Y entonces yo le decía, a ver, tú me pones una canción y yo te pongo una de cómo yo me sentí en la semana. Yo por lo regular ponía canciones típicas de la etapa en la que yo me desarrollé con mi adolescencia, ¿no? Y ella me ponía muchas canciones de reggaetón. Y entonces yo decía, ay, eso no me gusta, ¿no? Pero de repente, pues no, te toca escucharlas y te toca identificar y te toca hacer cosas. Por ejemplo, me acuerdo que ella de repente estaba una canción en ese momento de moda de Rosalía, el Bimbochito o algo así, no me acuerdo cómo se llama, y en su baile hacía como que, no sé, como cuando dicen las mamás, es que, no sé, tuerce los ojos y me decía, es que esa me gusta. Y le dije, es que yo creo que así le haces a tu mamá. No, ¿cómo crees? Y le dije, ya los hiciste. Y entonces eso le ayudaba a identificar. Decía, bueno, sí, es que cuando me molesto, como que es inevitable no hacer caras, ¿no? Entonces, eso le ayuda mucho, pero ahora es trabajar como diferentes técnicas, pero también poder ver que nuestros adolescentes tienen necesidades bien diferentes, desde escucharse, desde externar, desde identificar. Otro de los procesos que tiene el psicólogo del adolescente es ser este traductor entre el adolescente y el padre, en donde el adolescente tiene una forma de ver, el padre tiene una forma diferente y a ti te toca ser como el mediador entre el adolescente y el adulto para que las cosas sean a beneficio de ambos. Y entonces, si tú no tienes estas habilidades como de solución de problemas, porque el adolescente necesita mucho que les enseñemos a solucionar los problemas, porque están desarrollándose dentro de estas habilidades sociales, ¿no? Y muchos pacientes ni siquiera reconocen y mucho menos identifican sus emociones. Y nosotros ya lo queremos llevar a la parte de solucionar problemas, pues de repente es complejo, ¿no? Pero bueno, el diplomado consta de 6 módulos. Todos los módulos y nuestra forma de trabajar es, tenemos una plataforma bastante amistosa en cuanto a contenido, poder, no sé, navegar por ella. Es muy sencilla. Tenemos muchas formas de trabajar. Tenemos foros, tenemos de repente videos, trabajamos mucho con casos clínicos o con series, con películas que abordan y empezamos a hacerla, trabajamos esta parte de identificar problemáticas y cómo lo podemos abordar en la parte del consultorio, ¿no? La mayoría del perfil de nuestros adolescentes, de nuestros psicólogos que han tomado el diplomado a lo largo de estos 2 años, han sido profesores de secundaria, profesores o personas que trabajan en la SEP diseñando programas para adolescentes. También hemos tenido una de nuestras alumnas trabajaba en impartición de justicia, o sea, trabajaba en los juzgados y ayudaba con esta perspectiva para adolescentes, ¿no? También hemos tenido personas como Janet, que a lo mejor dice, es que yo trabajaba con uno y de repente me llegó otro y no sé cómo hacerlo. También tenemos ese tipo de perfil, pero al final el perfil es que te guste y que te llame la atención eh, el poder ponerte o poder estar en este mundo de posibilidades, ¿no? De crisis, de necesidad de identidad, para que tú puedas decir, va, me aviento con ellos, aprendo, pero también sé cómo poderles solucionar cosas. Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho en este diplomado porque es una etapa noble y linda.
Y al decir linda, es con muchas posibilidades, porque no depende tanto de lo que nosotros como adultos queramos, sino lo que sea mejor para ellos desde algo real, ¿no? Y de ahí viene el trabajo que hacemos a lo largo de todo el diplomado, es poder desarrollar habilidades para que ustedes puedan llevar con este paciente un proyecto de vida, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Y obviamente los papás, pues también los abordamos, porque los papás de repente en esta crisis no saben, ¿no? O sea, los toleran, de repente los aborrecen, de repente ya los quieren regalar, de repente ya no saben ni cómo hacerles. Entonces, también tenemos que dotar a los papás de información y de posibilidades, ¿no? Entonces, nuestro trabajo también es psicoeducativo, literal, con ellos. Ok, y bueno, eh, creo que hasta aquí sería la parte de poderles explicar o desarrollar toda esta cuestión del temario. Y a lo mejor sí sería importante escuchar preguntas más puntuales con respecto a algo que a lo mejor se me haya pasado o como personas que están interesadas quisieran, no sé, que se les responda. ¿Ok? Entonces dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, maestra Jocelyn. Muy interesante realmente este diplomado, el enfoque, los contenidos. Pero vamos con Janet, que está aquí. Voy a ver si hay alguna pregunta en Facebook para que podamos darle respuesta. Adelante, Janet, ¿tienes algún comentario? ¿Qué te pareció el temario, la explicación de la maestra? Sí, me parece interesante. Solo preguntarle si hay como esta parte de la supervisión de caso mientras está en el diplomado. Por supuesto que sí. Mira, nosotros en el diplomado tenemos una estructura que es bastante noble, ¿no? Damos material para que ustedes puedan tener como estas bases teóricas y después las centramos en algún caso o yo les comparto algún caso que tenga como relación con el tema o en su defecto, ustedes pueden compartir algún caso y ahí empezamos el desarrollo de qué estrategias o qué técnicas pudiéramos abordar. Ah, ok. Sobre todo en la parte cuando van referidos por la escuela, por alguna situación de conducta o alguna cuestión ahí delicada de consumo de sustancias o algo que pudiera ser bastante delicado, y cómo es el manejo tanto con la institución y con los papás. Claro que sí. Fíjate que esto que manejas de la escuela nos toca mucho que de repente los mandan a terapia pensando que se va a solucionar la problemática, ¿no? Y a nosotros nos toca mandar algún oficio diciendo que asiste a terapia psicológica y demás, pero no nada más es que asista, es que podamos tener como la posibilidad de darles opciones a la escuela para que puedan tener estrategias de intervención, pero también trabajar con los papás. E incluso en muchos casos que yo he tenido, les he mandado las escuelas para padres que tenemos aquí en AMAPSI o adolescentes en este espacio que tenemos de Tu Rollo en Confianza, también porque hay personas que no tienen a lo mejor la posibilidad de tomar un proceso psicoterapéutico, pero sí podemos darles espacios de que tengan a lo mejor conocimiento. Y entonces nosotros damos estas posibilidades, pero también les enseñamos a ustedes es cómo se tienen que hacer, ¿no? Por eso yo les decía, cuando Claro. hablamos de escuela, hay que ver si no tenemos algún padecimiento, porque a partir de ahí surgen estas necesidades de cambios o de adaptaciones en la escuela. Claro, una parte importante es cuando el adolescente va referido y él no quiere ir. Y entonces la escuela tiene un motivo de consulta, los papás tienen un motivo de consulta y el joven no quiere estar en terapia. Es que eso es más común de lo que parece, porque Ujú. el adolescente lo que no quiere es que llegue otro adulto a decirle lo que ya le dijo la escuela y lo que ya le dijo el papá. O sea, no quiero otro sermón, en pocas palabras. Entonces, a ti te toca ser como más amistoso en este proceso con el adolescente.
para que él pueda engancharse a la terapia, incluso desde tu propio, cómo lo estás recibiendo, ¿no? Cuando Así yo es. comentaba de que el adolescente no es solamente trabajar con técnicas, también muchas veces, obviamente desde mi experiencia, el trabajar con terapia de juego con los adolescentes y de trabajar con otras materiales, no solamente con estas técnicas de habla o pasivas, creo que dan muy buenos resultados. Ok, pues sería todo. Muchas gracias. Muy interesante. Sí, muchas gracias, Janet, por tu pregunta. En Facebook creo que no tenemos preguntas, pero quería comentarle a Janet por el interés que tiene de la oferta educativa que tendremos en marzo y se está ofertando hay dos opciones que iniciaría el 2 de marzo, lunes de 9 a 12 p.m., bueno, a 12 del día, y opción 2 se inicia el 5 de marzo, que es jueves de 7 a p.m. Y la modalidad abierta, que la vas desarrollando conforme al ritmo, pero sí tienes un 12 meses más un mes de, este, de extensión, o bien lo puedes hacer en menor tiempo, ¿no? Dependiendo de cómo lo lleves. Y pues ya nos conoces, me comentaste que ya habías tomado un diplomado y entonces pues sabes que tienes en un segundo diplomado el 20% de descuento en inscripción y todas las colegiaturas. Y pues ya nos conoces de toda nuestra actividad académica, los eventos que tenemos, la constante dinámica, actividades, y pues que espacios como Escuela para Padres donde puedes participar y proyectar también el trabajo que haces para poderte dar a conocer y que es una forma también de aplicar todo esto que se va trabajando en los diplomados y en este caso en el de adolescentes. Muchas gracias. Muy bien, pues ¿algún otro comentario, Jocelyn, Janet? No, ya, sería ¿No? todo. Muchas Está gracias. bien. Y bueno, pues si te animas, te esperamos. Y déjenme ver si hay algún comentario. Bueno, no, en Facebook está Laura Ramírez, Ari Roque, Rodrigo Chávez y Lava. Están ellos, pero no hay alguna pregunta que estén haciendo. Entonces, pues de cualquier manera lo vamos a difundir esta presentación, me ha hecho Jocelyn, para darlo a conocer y seguramente nos pueden llegar algunas preguntas, pero estuvo muy bien explicado, muy interesante y pues nos queda muy claro en qué consiste el diplomado. Muchas gracias y muchas gracias a Janet por su presencia y muchos saludos a quienes nos siguen por Facebook. Gracias, muy amables. Hasta Con mucho luego, gusto. excelente tarde. Gracias.